Apreciado tutor, compañeros, buenas noches. Mi nombre es José Chica. El día de hoy voy a realizar una presentación con respecto al trabajo planteado de sociología. Me voy a permitir compartir la pantalla con las diapositivas. El tema es una investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología y del derecho ecuatoriano. Esta presentación comprende la teoría social y sociojurídica contemporánea, en la cual se analiza a los grandes nombres de la sociología, por los cuales podemos considerar una ciencia. El propósito de este trabajo es detenernos a ver el proceso de conformación de la sociología jurídica como ciencia autónoma e independiente, así como revisar los escritos de los personajes considerados como grandes padres de esta disciplina. Primero que analizaremos es la vida de Augusto Comte. El término sociología fue acuñado por primera vez en 1780 por el ensayista francés Emmanuel Joseph Sieyès, en un manuscrito inédito. En 1838 el término fue reinventado por Auguste Comte. Comte originalmente estudió para ser ingeniero, pero más tarde se convirtió en alumno del filósofo social Claude Henry de Rubruck, Comte de Saint-Simon. Ambos pensaron que los científicos sociales podrían estudiar la sociedad utilizando los mismos métodos científicos utilizados en las ciencias naturales. Comte también creía en el potencial de los científicos sociales para trabajar hacia el mejoramiento de la sociedad. Es decir, su concepción era muy humanista y tenía un análisis de que a través de la sociología podían mejorar muchas condiciones en la sociedad. Comte nombró como positivo filosófico al estudio científico de patrones sociales. Describió su filosofía en una serie de libros: el curso de filosofía positiva, 1830-1842, y una visión general del positivismo en 1848. Creía que el uso de métodos científicos para revelar las leyes por las cuales las sociedades y los individuos interactúan marcarían el comienzo de una nueva era de la historia positivista. El filósofo Herbert Spencer, también uno de los grandes personajes de la sociología, publicó El estudio de la sociología como el primer libro con el término sociología en su título. Spencer rechazó gran parte de la filosofía de Comte, así como la teoría de la lucha de clases de Marx y su apoyo al comunismo. En cambio, favoreció una forma de gobierno que permitiera a las fuerzas de mercado controlar el capitalismo. Su trabajo influyó de mucho en los primeros sociólogos, incluido a Emil Durkheim. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán. En 1848, él y Friedrich Engels fueron coautores del Manifiesto Comunista. Este libro es uno de los manuscritos políticos más influyentes de la historia. También presenta la teoría de la sociedad de Marx, que difería de lo que propuso Comte. Marx rechazó el positivismo de Comte. Creía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales por los medios de producción. En el momento en que desarrollaba sus teorías, la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo provocaron grandes disparidades en la riqueza entre los propietarios de las fábricas y los trabajadores. El capitalismo, un sistema económico caracterizado por la propiedad privada y corporativa de bienes y las formas de producirlos, creció en muchas naciones. Marx predijo que las desigualdades del capitalismo serían tan extremas que los trabajadores eventualmente se rebelarían. Esto llevaría al colapso del capitalismo, que sería reemplazado por el comunismo. El comunismo es un sistema económico bajo el cual no existe una propiedad privada o corporativa. Todo se posee comunalmente y se distribuye según sea necesario. Marx creía que el comunismo era un sistema más equitativo que el capitalismo. Si bien sus predicciones económicas pueden no haberse cumplido en el plazo que predijo, la idea de Marx de que el conflicto social conduce al cambio en la sociedad sigue siendo una de las principales teorías utilizadas en la sociología moderna. Emil Durkheim. Durkheim ayudó a establecer la sociología como disciplina académica formal al establecer el primer departamento europeo de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895 y al publicar sus reglas del método sociológico en 1895.
En otro trabajo importante, La división del trabajo en la sociedad, Durkheim expuso su teoría sobre cómo las sociedades se transformaron en un estado primitivo en una sociedad capitalista e industrial. Según Durkheim, las personas alcanzan sus niveles adecuados de la sociedad en función del mérito. Durkheim creía que los sociólogos podían estudiar hechos sociales objetivos. También creían que a través de tales estudios sería posible determinar si una sociedad era saludable o patológica. Él veía a las sociedades saludables como estables, mientras que las sociedades patológicas experimentaron un colapso en las normas sociales entre los individuos y la sociedad. En 1897, Durkheim intentó demostrar la efectividad de sus reglas de investigación social cuando publicó un trabajo titulado El suicidio. Durkheim examinó las estadísticas de suicidios en diferentes distritos policiales para investigar las diferencias entre las comunidades católicas y protestantes. Atribuyó las diferencias a las fuerzas sociales y religiosas más que a causas individuales o psicológicas. El destacado sociólogo Max Weber estableció un departamento de sociología en Alemania en la Universidad Luis Maximiliano de Múnich en 1919. Weber escribió sobre muchos temas relacionados con la sociología, incluido el cambio político en Rusia y las fuerzas sociales que afectan a los trabajadores de las fábricas. Es mejor conocido por su libro de 1904, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La teoría que Weber expone en este libro sigue siendo controvertida. Algunos creen que Weber argumentó que las creencias de muchos protestantes, especialmente los calvinistas, llevaron a la creación del capitalismo. Otros lo interpretan como la simple afirmación de que las ideologías del capitalismo y el protestantismo son complementarias. Weber también creía que era difícil, si no imposible, utilizar métodos científicos estándar para predecir con precisión el comportamiento de los grupos según se esperaba. Max Weber, en su libro La naturaleza de la acción social, describió a la sociología como un esfuerzo por interpretar el significado de la acción social y, por lo tanto, dar una explicación causal de la forma en que la acción procede y los efectos se producen. Los sociólogos de mentalidad weberiana propusieron una filosofía de antipositivismo mediante la cual los investigadores sociales lucharían por la subjetividad mientras trabajaban para representar los procesos sociales, las normas culturales y los valores sociales. Este enfoque condujo a algunos métodos de investigación cuyo objetivo no era generalizar o predecir, sino obtener sistemáticamente una comprensión profunda de los mundos sociales. Ryan Miles, este autor es creador de la idea de la imaginación sociológica, que consiste en ver cómo las circunstancias únicas de una sociedad particular afectan a la gente y al mismo tiempo. Ver cómo a la gente afecta la historia. Cada individuo vive su vida en una sociedad particular con las circunstancias históricas de esa sociedad, influenciando grandemente en lo que ese individuo se convierte. Entonces, la gente formada por la sociedad contribuye en su momento a la formación de la sociedad y al curso de su historia. La idea de la imaginación sociológica de Ryan Miles puede ser asimilada a la idea de perspectiva sociológica de otros autores. Talcott Parsons es el representante más importante de la escuela funcionalista norteamericana, una de las dos escuelas con mayor importancia en el pasado siglo XX. El funcionalismo tiene un concepto básico sobre el que gira su esquema, la acción social. El análisis de la acción social se integra en tres elementos: el actor social, la situación de este actor y la orientación del actor. Talcott Parsons no estudió exhaustivamente el derecho y sus concepciones al respecto no son profundas, pero concibe el derecho como instrumento de integración y control social. Denderford. Si la teoría de Parsons sostiene que la sociedad se mantiene unida gracias a los diversos consensos, Denderford, en cambio, opina que la cohesión social se logra en realidad por la coerción. Sostiene además que la sociedad está marcada por conflictos sociales sistemáticos debido a las diferencias de intereses y de posiciones que existen entre los grupos sociales. La teoría de Dahrendorf no se refiere al conflicto a nivel individual, sino a su aspecto social, es decir, a las pugnas que se desarrollan entre grupos sociales y que tienen un origen estructural. A partir de aquí podemos observar cierta similitud entre la teoría del conflicto y su teoría del conflicto predecesora, el marxismo. Gracias compañeros, gracias tutor. Esto es todo lo que yo puedo eh, em, exponer con respecto a este trabajo sobre las grandes personalidades que ha habido, que han aportado para la creación de la sociología. Muchas gracias.